Nada, buenos días, feliz miércoles. Espero que hayan empezado el día con fuerza, que hayan descansado bien, porque ahora me tienen que aguantar a mí para empezar este maravilloso día, ¿no? Les cuento que aquí en España hace bastante frío, imagino que en Ecuador no tanto, en Guayaquil, así que nada, bueno. Pronto estaré con ustedes aguantando el calor guayaquileño, ¿no? Bien, vamos a seguir donde lo dejamos. Déjenme que les comparta las diapositivas. Espero, porque me estuvo dando algún fallo el día de hoy Internet, por ende, me avisan ustedes si es que se ve mal. O sea, bueno, verse, más bien escucharse, mejor dicho, ¿no? Déjenme probar, yo creo que sí. Prueba de sonido. Ahora que tengo la pantalla compartida, probando. ¿Me escuchan? ¿Se me entiende bien? Manifiéstense, por favor. Sí, se escucha bien. Sí, Sí se buenísimo. escucha, profe. Gracias. Qué bueno. Sí, se escucha muy Bien. bien, profe. Si en algún momento se empieza a escuchar como robótico, se corta, pues ustedes me avisan, me interrumpen sin problema para que fluya, ¿no? La comunicación. Bien. Nada, estuvimos el otro día reflexionando sobre estas cuestiones de los choques que se pueden producir en la historia de la ciencia entre la religión y las ciencias, ¿no? En este caso veíamos uno de los ejemplos más tremendos en la historia de la ciencia, que es Darwin, con su libro El origen de las especies. Bueno, lo que vimos el otro día, ¿no? Esta cosa de que la ciencia a veces nos ha generado inquietud a lo largo de la historia, a los hombres y a las mujeres, al ser humano, ¿no? Porque, claro, como decíamos el otro día, para retomar, ¿no? Las ciencias, en este caso la biología, con su teoría de la evolución, nos generó un conflicto moral, porque, carajo, durante siglos, los que pertenecemos a la cultura cristiana, pues hemos estudiado el Génesis, que nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, que, bueno, de hecho Dios creó el mundo, los planetas, las estrellas, los animales, y claro, de repente llega Darwin y nos dice, y no solo Darwin, sino todo un complejo de científicos, nos han llegado a decir esto, que realmente el ser humano es un animal que surgió de manera un poco así como de chiripa a lo largo de millones de años, que hemos evolucionado un poco casi de casualidad y que bueno, la enseñanza más dura del darwinismo, la enseñanza más dura es que nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir frágiles, nos hace sentir que realmente no somos tan especiales. Esto que nos creó Dios, nos puso aquí, de repente la ciencia nos enseña que, bueno, somos un animalito más. Somos inteligentes, pero somos, al fin y al cabo, un triste animal dando vueltas en este planeta. Y ha habido más ejemplos, ¿no? Evidentemente. Hoy quería comentar otra de estas revoluciones, que se puede llamar así, ¿no? Estos cambios de paradigma que ha habido a lo largo de la historia de la ciencia. Y esta vez vamos a ir un poquito más atrás. Este libro de Darwin, que comentábamos el otro día, es de 1859, es decir, siglo XIX. Hoy quiero retroceder incluso un poquito más atrás para reflexionar sobre un caso muy conocido, ¿no? Que es el de Galileo. En este caso, como ven las fechas, hemos retrocedido hasta los siglos XVI y XVII, que es cuando vivió este científico italiano, Galileo Galilei. Claro, aquí se produjo otro de esos momentos tremendos en la ciencia en el que han cambiado todos nuestros esquemas. Galileo, ya digo, italiano, eh, es verdad que en aquella época Italia todavía no existía como país, toda Italia estaba dividida en ciudades independientes. Florencia iba por un lado, Génova iba por otro, Milán, Roma, en fin, Nápoles, Sicilia. Todavía en aquella época Italia no existía como tal, como un país único, una república italiana, no. Cada ciudad era una república diferente. Venecia era diferente a Milán, Milán era diferente a Florencia,
Florencia era diferente a Génova, ¿vale? Pero bueno, para que ustedes y yo nos podamos entender, podemos decir que Galileo era italiano, ¿de acuerdo? Y era uno de los científicos más importantes de la historia, matemático, físico. También es verdad, les digo, que el término científico en aquella época tampoco existía. La palabra, esta palabrita que usamos hoy todo el rato, ¿no? Científico o científica, es una palabra mucho más reciente, del siglo XIX también. Por lo tanto, en la época de Galileo, no se usaba ese término. ¿Saben qué término se usaba? Uno que es muy bonito, ¿no? Se llamaban filósofos de la naturaleza. Lo que pasa que, bueno, hoy en día se ha establecido esa palabra, científicos, tal, y usamos ese término, pero es importante que ustedes entiendan también esto, ¿no? Que en la época de Galileo y en la época de Newton, de Copérnico, todavía no se usaba esa palabra. O sea, si tú le dices a Galileo en aquella época, hola Galileo, eres científico, él no te hubiese entendido. Diría, ¿científico? ¿Qué coño es eso? En aquella época se usaba este otro nombre, hermoso, ¿no? Es como muy poético, filósofo de la naturaleza. Es verdad que hoy en día pues ya no se usa, ¿no? Si ustedes van a ver a los compañeros de SPOL que trabajan en esas facultades de ciencias, claro, si ustedes le dicen a uno de los profesores, investigadores que están ahí, oye, tú sabes que eres un filósofo de la naturaleza, te va a mirar un poco, ah, qué raro, ¿no? Hoy en día se usa científico, pero en la época de Galileo, pues se usaba este otro término. Entonces, bueno, aquí tenemos a este hombre, un sabio, físico, matemático, astrónomo. Ya saben que los astrónomos son los que estudian el universo, planetas, estrellas, en fin, todo lo que tiene que ver con ese mundo exterior que hay ahí arriba, fuera del planeta Tierra, ¿no? Entonces Galileo era todo esto, era físico, matemático, astrónomo, era un filósofo de la naturaleza. Este término tiene sentido porque los filósofos de la naturaleza se preguntaban cuál era la estructura del mundo, del universo. Bueno, ¿por qué les quiero comentar un poco a Galileo? Ya, lógicamente, Galileo es un hombre del Renacimiento. Lógicamente, todavía no vamos a estudiar el Renacimiento. Ya le dedicaremos más adelante una clase o dos clases al Renacimiento. O sea que hoy no vamos a hablar del Renacimiento, ¿no? Pero es verdad que para que ustedes contextualicen, pues bueno, este hombre italiano era del Renacimiento, ¿no? Ya hablaremos de esa época. Pero aquí se produce algo muy interesante. Yo les quiero contar un poco esto para que vean cómo a lo largo de la historia ha habido como traumas, ha habido como grandes cambios que han generado tremendas revoluciones mentales, ¿no? ¿Qué pasó con Galileo? Bueno, Galileo, lógicamente, escribió un montón de ensayos, de libros de ciencia, de experimentos físicos, matemáticas, muchas cosas, ¿no? Pero entre las muchas cosas que hizo Galileo, tiene que ver con esta cosa. Vamos a ver. Durante siglos se había mantenido que el esquema cosmológico era geocéntrico. ¿Qué carajo es esta cosa del esquema cosmológico? Es cómo estaba organizado el mundo. El planeta Tierra, la Luna, el Sol, los planetas. Pues bien, durante muchos siglos, durante cientos de años, se había creído que el esquema cosmológico era así. Aquí viene el esquema. Geocéntrico. ¿Por qué se llama geocéntrico? Bueno, como ustedes adivinarán fácilmente, geo significa tierra, por eso los chicos que estudian geología son los expertos en temas de la tierra. Bueno, da igual. Geocéntrico. La tierra está en el centro del universo. Aquí viene el esquema. Este esquema, como ustedes ven, nuestro pequeño planeta está situado justo en el centro de todas esas trayectorias. Luego está la Luna, luego está Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter.
durante cientos y cientos de años, desde la época de los griegos, desde la época de Aristóteles, se creyó que el universo era así. La Tierra, nuestro querido planeta, estaba en el centro. Y atención, estaba quieta. Esto es lo que se enseñó durante muchos siglos. Todos los sabios creían que esto era verdad. Esto es lo que se enseñaba en las escuelas, en los libros. La Tierra está en el centro del universo y la Tierra es inmóvil. Esta Tierra nuestra está quietecita. Y los demás cuerpos celestes giran a nuestro alrededor. Nosotros estamos quietos, la Tierra es un lugar que está inmóvil, quieto, y estamos en el centro, y todos los demás giran a nuestro alrededor. La Luna gira a nuestro alrededor, los planetas giran alrededor, el Sol gira alrededor. Tremendo, ¿no? Hoy sabemos que esto no es así, pero ustedes tengan en cuenta que esto es lo que se había enseñado durante siglos. Los más sabios, matemáticos, filósofos, todos creyeron durante cientos de años que el universo era así. La Tierra quietecita en el centro, inmóvil, y los demás dando vueltas a nuestro alrededor. Y claro, llegamos a esta época del Renacimiento y Galileo, este italiano intrépido, después de muchos años investigando, haciendo experimentos, filosofando sobre el mundo, estudiando matemáticas, bueno, era un tipo tremendo, ¿no? Pues después de muchos años, Galileo llegó a la conclusión de que este esquema geocéntrico, estaba mal, era erróneo. Él dijo que había que cambiarlo por un esquema heliocéntrico, en el que el Sol está en el centro. Es decir, se pasó de este esquema geocéntrico, la Tierra está en el medio, a este otro. Claro, esto es una revolución tremenda, porque lo que está diciendo Galileo, lo que dijo Galileo, es que la Tierra no está en el centro. No, la Tierra está girando alrededor del Sol. La Tierra es un planeta, al igual que Venus, Júpiter, que está girando en su órbita alrededor del Sol. Pero ustedes piensen por un momento lo que esto implica. Lo que Galileo de repente estaba diciendo es, señores, les tengo que decir algo. La Tierra se mueve. Nos han enseñado durante siglos que estábamos quietos en el centro del mundo, en el centro del universo. Y resulta que no. La Tierra, primero, no está en el centro y segundo, se está moviendo. No está en el centro y se está moviendo. Esto es tremendo, esto es una teoría que causó una conmoción en aquella época. La gente le dijo, pero este Galileo se ha vuelto loco de tanto estudiar, de tanto investigar, este tío se ha vuelto idiota, pero ¿cómo se le ocurre decir una pendejada tan grande? Lógicamente en el Renacimiento de Italia no usaban la palabra pendejada, pero estaban diciendo exactamente eso. Plan, Galileo es un pendejo. Este tío es un sabio, lleva toda su vida estudiando física, matemáticas, pero se ha vuelto loco. ¿Cómo diablos va la Tierra a estar moviéndose? ¿Cómo diablos la Tierra va a estar por ahí dando vueltas? Claro, tremendo. El pobre Galileo tuvo que pagar consecuencias, ¿vale? Porque claro, esto suponía cambiar absolutamente todo. Esto era una cosa que causó miedo incluso a las autoridades políticas y religiosas, porque dijeron, este loco viene aquí a desbaratar todo lo que nos han enseñado. Y lo que nos habían enseñado durante siglos es que Dios había hecho el universo así. Dios había creado el mundo, Dios había creado el universo, Dios había puesto la Tierra en el medio del universo y todos los demás cuerpos celestes giraban.
Entonces, ¿cómo este italiano loco, cómo este filósofo de la naturaleza se atreve a venir aquí y a decir que la obra de Dios está equivocada y que realmente la Tierra no está en el centro y la Tierra está por ahí girando y dando vueltas como si fuese cualquier otro planeta? Pues sí, resulta que Galileo decía la verdad. La Tierra no está en el centro del universo. La Tierra está dando vueltas. La Tierra se mueve. Y esto supuso un tremendo problema. Tengan en cuenta que en aquella época la Iglesia Católica tenía mucho poder político. Hoy en día, chicos, estamos acostumbrados a que la religión, por lo menos en nuestros países, ¿no? En España, en Ecuador, Colombia, en Perú, la Iglesia ya no tiene un poder político. O sea, sí que la Iglesia y, bueno, las diferentes iglesias que hay por ahí, evangélicas, la Iglesia Católica, tienen poder porque todavía influyen en muchas personas, ¿no? Tienen un poder cultural, ideológico, pero en aquella época era distinto. En aquella época el poder político todavía estaba en manos de la Iglesia. Es decir, la Iglesia te podía meter a la cárcel en aquella época. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro querido Galileo tuvo problemas, ¿vale? Cuando Galileo publicó su teoría científica diciendo que la Tierra se movía alrededor del Sol y que no éramos el centro del universo, generó una inquietud tremenda, generó una tremenda polémica, una polémica que estuvo a punto de costarle muy caro. De hecho, hubo un juicio. En 1633, Galileo fue convocado a un tribunal eclesiástico y fue sancionado. También tengo que decir que mucha gente cree, de manera errónea, que a Galileo lo torturaron, la Inquisición. No, no. Cuando sucedió esto, Galileo era ya un hombre casi anciano, era una persona mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, Galileo nunca fue maltratado. Es verdad que lo recriminaron, lo sancionaron, lo llevaron a un tribunal, le dijeron: ¿está usted chiflado? ¿Cómo se atreve usted a publicar esta teoría? Esto es una auténtica tontería. Eres un blasfemo. ¿Cómo te atreves a decir que la Tierra no está en el centro? ¿Cómo te atreves a decir que la Tierra está por ahí dando vueltas? Eres un idiota, eres un atrevido, eres un ignorante, eres un... Le acusaron de divulgar teorías locas y fue sancionado. De hecho, creo recordar que fue condenado a un arresto domiciliario, ¿vale? Tampoco piensen que fue llevado a la cárcel, porque yo me he encontrado muchas veces que cuando he contado esto, pues algún chico conocía la historia o creía conocerla y me decía: sí, profe, a Galileo lo torturaron, lo maltrataron, lo metieron a una cárcel y casi se muere. No, no. Primero, Galileo nunca fue maltratado físicamente y sí que le condenaron. ¿De acuerdo? Esta diapositiva se ve horriblemente mal, pero bueno, es un tribunal, Galileo está sentadito ahí. Le condenaron a un arresto domiciliario. Como ustedes saben, eso significa que te condenan a que no puedes salir de tu casa. Ya digo que era una persona mayor, era casi un anciano. Entonces, bueno, físicamente lo respetaron, pero es verdad que para un científico, para un filósofo, es muy humillante que te juzguen en un tribunal como si fueras un delincuente y que te digan: esa teoría que estás defendiendo es estúpida, es una tontería, ¿cómo te atreves a publicar esa huevada? Eres un mentecato, eres un... Es humillante. No, no le metieron a la cárcel, no le dieron golpes, no le maltrataron, pero para un científico, para un filósofo, es muy humillante que una autoridad política, bueno, en este caso, una autoridad religiosa, te condene. Le obligaron a sentarse en un tribunal y además hicieron algo también más humillante, que es que le obligaron a publicar una carta diciendo que se arrepentía de haber escrito semejante teoría. Es verdad que él nunca se arrepintió. Le obligaron a escribir esa carta.
lo cual es muy humillante, ¿no? Él sabía que tenía razón. Él era un investigador, un matemático, él sabía que eso era así. Pero bueno, lógicamente era una persona mayor. Imagino que todos en una situación como esa, pues podemos sentir miedo de que nos vayan a hacer algo feo. Entonces, bueno, pues Galileo escribió como una especie de carta diciendo, bueno, yo me arrepiento de haber publicado esta teoría loca. Cuenta la leyenda, pero creo que es nada más que una leyenda. Una leyenda bonita, pero creo que solo es una leyenda que mm, cuentan que cuando él escribió esta carta, que le obligaron a escribir, diciendo que estaba equivocado, que se arrepentía, es una leyenda, ¿eh? Creo que es una leyenda. Cuentan que cuando escribió esta carta tan humillante, al final del todo, del papel, cogió su pluma, cogió la pluma y en letra muy chiquitita escribió, y sin embargo se mueve. Esta frase ha pasado a la historia, ¿no? Creo, hace muchos años que no reviso estas cosas, pero creo, cuando lo estudié en su momento, que era una leyenda, que esto nunca lo hizo. Bueno, no lo sé, búsquenlo luego por ahí. O sea, Galileo escribe esta carta diciendo, me arrepiento de haber publicado esta teoría porque es estúpida, es una tontería, no sé por qué. Lo hizo porque le obligaron y él tuvo miedo, pero cuentan que eso, ¿no? Fíjense qué bonito. Es como, escribo esta carta porque vosotros, pendejos, me estáis obligando, pero yo en el fondo sé que tengo razón. Y con una pluma escribe en letra chiquitita y sin embargo se mueve. Es decir, vosotros me estáis obligando a decir que lo que yo he dicho es falso, pero se mueve. La tierra se mueve. Por mucho que vosotros me amenacéis, me insultéis, me queráis censurar, yo digo que a pesar de todas vuestras imposiciones, yo digo la verdad. La Tierra se mueve, se mueve. Y hoy sabemos que la Tierra se mueve. Creo recordar, chicos, igual es falso, que un papa, no el papa de ahora, que es argentino, como saben, uno de los papas anteriores, creo que Juan Pablo II o Ratzinger, Pío XII, ya no recuerdo cuál fue el papa. No, Pío XII es anterior. Juan Pablo II, ya no recuerdo. Un papa más contemporáneo del siglo XX pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica, dijo, pedimos perdón por la condena de Galileo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica sabe que Galileo tiene razón, sabe que la Tierra no está quieta, que la Tierra se mueve en su órbita. Entonces, claro, un papa, bueno, los católicos tienen esa cosa de pedir perdón cuando cometen un error. La Iglesia Católica cometió un error condenando a Galileo porque Galileo tenía razón. Y ya digo, no recuerdo, búsquenlo si quieren luego también, cuál fue el papa que le pidió perdón, vamos, que pidió disculpas. Dijo, la Iglesia cometió una tremenda equivocación al condenar a Galileo, que además Galileo no era enemigo de la Iglesia. De hecho, Galileo creía en Dios. Esto es importante. No piensen ustedes que Galileo era un tío que iba por ahí diciendo cosas terribles, blasfemias, insultando a Dios. No, 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 no. Galileo, como todos los hombres de aquel tiempo, era creyente. Lo que pasa que él, investigando el universo, física, matemáticas, astronomía, pues se dio cuenta de que la Tierra es un planeta que se está moviendo. ¿Vale? Entonces, claro, eso no, pero él no tenía intención de molestar a los católicos. De hecho, él era católico, pero tuvo problemas, ¿no? Y esto a mí siempre me ha hecho reflexionar sobre, no sé, es como, ¿por qué le molestó tanto a la iglesia? Que está bien que hayan pedido perdón, ¿no? Está muy bien que en el siglo XX se hayan arrepentido. Ya les decía el otro día que les estoy contando aquí unos ejemplos de cómo la ciencia y la religión chocan, pero ya les dije el otro día que esto no siempre ha sido así, que a lo largo de la historia ha habido muchos científicos que eran católicos. Por ejemplo, en la misma época estaba Copérnico, otro de los grandes
científicos de la historia, Copérnico era un sacerdote católico. Y en la Iglesia Católica se ha cultivado siempre la ciencia, la medicina, no sé, las matemáticas, ¿de acuerdo? Pero es verdad que en este caso, la Iglesia sí se equivocó. Y oye, pidió perdón, pero yo siempre me pregunté por qué en aquel momento les molestó tanto. Porque realmente, para el cristianismo, oye, ¿qué más da que la tierra esté en el centro o esté dando vueltas por ahí? Jesús de Nazaret nos enseñó una filosofía, una moral del perdón, del amor, de la paz, de ayudar al prójimo, de dar auxilio al que lo está pasando mal. O sea, esa es la enseñanza moral del cristianismo, ¿no? Entonces, ¿qué más da que la tierra esté en el centro o esté dando vueltas? ¿Por qué a la Iglesia Católica le molestó tanto la enseñanza de Galileo? ¿Por qué? Si esto no influye, da igual. El cristianismo tiene un mensaje moral hermoso y ese mensaje moral no se ve afectado. Sin embargo, en aquella época la Iglesia se puso nerviosa, porque claro, la ciencia viene como a descolocarlo todo. Y de realmente, fíjense, que aquí sucede un poco lo mismo que veíamos en la clase del otro día. Con el tema de Darwin, ¿se acuerdan? Yo les decía, la ciencia en ocasiones nos trae una mala noticia. ¿Cuál fue la mala noticia de Darwin? Ya lo hemos dicho. Darwin, con su teoría de la evolución biológica, nos dijo, oye, les traigo una mala noticia a ustedes, queridos humanos, son animales. No se crean tan especiales, no se crean tan diferentes. Ustedes son animales, son listos, tienen un buen cerebro, pero son animales. Son animales. Esa fue la mala noticia que nos trajo Darwin. ¿Cuál fue la mala noticia que trajo Galileo? Claro, pues trajo otra mala noticia. Trajo la mala noticia de que la Tierra no está en el centro. Este esquema que ven en la diapositiva es falso. Y claro, esto supuso una mala noticia para los hombres, porque a los hombres también les gustaba pensar que estaban en el centro. Ah, el universo. Ahí están las estrellas, los planetas, y aquí estamos nosotros, los hombres, los seres humanos. Vivimos en el centro. Eso nos hacía sentir importantes. Fijaos qué importantes que somos. Nos ha creado Dios. Y además Dios nos ha colocado en el centro, porque somos importantes, porque somos los favoritos de Dios, somos los consentidos de Dios. Dios nos consiente, nos puso aquí en el centro. Y ahora, ahora llega Galileo y nos dice que no estamos en el centro. Y esto fue lo que molestó, irritó a las autoridades de la iglesia, a los sabios. Les irritó porque de repente era como joder la obra de Dios. Es como que llega Galileo y lo jode todo. Dios nos había puesto en el centro, estábamos todos muy felices, creyendo que estábamos en el centro del universo, para que ahora llegue este italiano y nos diga que no estamos en el centro, que estamos por ahí dando órbitas, girando en medio del universo. ¿Se dan cuenta cómo aquí la mala noticia de Galileo fue decir, señores, les traigo una noticia? Resulta que durante siglos nos habían enseñado que la Tierra estaba en el centro del universo, que nosotros estábamos en el centro del universo, y yo les vengo a decir que no, que somos un planetita dando vueltas en medio del cosmos. Y esto fue inquietante. Es como, joder, ya no estamos en el centro, estamos ahí en medio del universo dando vueltas. Por eso se inquietaron tanto con la tesis de Galileo. Y hoy, para terminar, les quiero contar otro caso. Este caso es menos conocido. Giordano Bruno, italiano también, más o menos, era un poquito más joven que Galileo, pero
más o menos de la misma época. Eh, Fíjense que era astrónomo, filósofo, matemático, poeta. Ya hablaremos de esto en otras clases, ¿no? Pero en aquella época, bueno, los sabios eran un poquito de todo, ¿no? Hoy en día es difícil encontrar a alguien que sea al mismo tiempo filósofo, matemático, poeta. Bueno, este buen hombre italiano era todo esto, astrónomo, filósofo, y también tuvo el atrevimiento de lanzar una teoría que conllevó problemas. El tipo se atrevió a decir que el universo era infinito. ¿Por qué? Porque vuelvo atrás. En este esquema, no solo, no solo se decía que la Tierra era el centro del universo, también se decía que el universo era finito. Ahí lo ven, ¿no? Miren la diapositiva. La Tierra en el medio, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y ya. Ya. El universo era una especie de bola gigantesca, pero era una bola finita. La Tierra estaba en medio, como se ve aquí, y luego ya estaban los planetitas, el Sol, y ya no había nada más. Esto se estaba enseñando desde hacía cientos de años. El mundo era finito. Entonces, claro, llega Giordano Bruno y se atrevió a escribir un libro de astronomía, atreviéndose a decir, oye, ¿y si resulta que el universo es infinito? Que el universo nunca se acaba. Estamos aquí nosotros, pero no se acaba nunca. El espacio es una extensión infinita que nunca se acaba. Y es verdad que esto desde el punto de vista lógico tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo diablos va a ser el universo finito? O sea, ¿dónde se acaba? Ustedes imaginen que los seres humanos pudiéramos fabricar un combustible infinito, una gasolina combustible que nunca se acaba. Entonces, bueno, ustedes imaginen, ¿no? Cogemos una nave espacial, la llenamos con este combustible mágico que nunca se acaba y decimos, venga, vamos a navegar por el espacio en línea recta a ver a dónde llegamos, ¿no? Entonces, bueno, pues la nave sale de la Tierra, empieza a navegar por el universo y avanza Júpiter, Saturno, Neptuno, y avanza, sale del sistema solar, avanza, 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 millones de kilómetros, avanza, millones de kilómetros, avanza, millones de kilómetros, avanza. Es un viaje que dura cientos de años, miles de años, porque acuérdense que este combustible es mágico y nunca se acaba. Entonces, esa nave espacial avanza, 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 miles de años avanzando, millones de kilómetros avanzando, millones de kilómetros avanzando, millones de kilómetros avanzando, millones de kilómetros avanzando. ¿Cuándo carajo se acaba el universo? ¿Dónde termina? ¿Y qué hay? ¿Una pared? O sea, llegas allí y ¿qué hay? ¿Un policía que te dice, amigo, esto es el final, usted ya no puede avanzar más? Ha llegado usted al final del universo. Aquí hay una pared. O sea, pero ¿cómo va a ser una pared? ¿Dónde termina el universo? No tiene sentido. Hay una pared y ¿qué hay detrás de la pared? No, no hay nada, pero ¿qué significa que no haya nada? O sea, les cuento esto para que vean que él se atrevió a contradecir una idea que en este esquema los filósofos y los matemáticos de todos los siglos habían dicho que el universo era finito, era una bola que se acababa. Estaba la Tierra, el Sol, los planetas y ya no había más. Y claro, este señor se atrevió a postular la idea de que, oye, tal vez el universo sea infinito. Tremendo. Esto causó miedo. Dijeron, pero ¿cómo te atreves? Pues bien, sepan que a este sí que le costó la vida. Es verdad que fue un proceso complejo porque a Giordano Bruno le acusaron de muchas cosas, ¿no? Pero entre otras muchas le acusaron por esto. Entonces, fíjense que en el caso de Galileo, a Galileo, como era una persona mayor, pues bueno,
lo condenaron, arresto domiciliario, le sancionaron, le censuraron, lo cual está tremendamente feo. Pero bueno, a Galileo por lo menos no le agredieron. Pero es que a Giordano Bruno, a este buen hombre, le quemaron. Le quemaron en una ciudad italiana. Las autoridades políticas y religiosas consideraron que Giordano Bruno estaba diciendo cosas peligrosas, teorías locas, y le condenaron a muerte. ¿Se imaginan ustedes lo que significa morir quemado vivo? Dicen que es una de las muertes más terribles que puede haber. Es un dolor que no nos podemos ni imaginar. ¿Se imaginan morir quemado por una teoría científica? ¿Por qué les molestó tanto la hipótesis científica, física, de que tal vez el universo no tenga final? Aquí ven un caso extremo, ¿no? Ya digo, es verdad que ya estoy terminando, ¿eh? Los casos que les estoy contando estos días, vemos que hay un conflicto muy duro entre la religión, la política, la ciencia. Obviamente los científicos no siempre han sido perseguidos, pero lamentablemente a lo largo de la historia, en diferentes lugares, tanto los artistas, ya hablaremos de esto en otras clases, ¿no? Tanto los artistas como los científicos han sido perseguidos. Algunos han ido a la cárcel, a otros les han destruido sus libros, pero ha habido incluso algunos que han muerto, que han sido condenados a muerte como este pobre poeta, matemático y astrónomo, ¿no? Un caso extremo, pero que nos da una medida de cómo las cosas de la ciencia y las cosas del arte son a veces peligrosas porque son trascendentes, porque estas teorías afectan a lo más profundo de nuestra vida, a cómo entendemos el universo, cómo es la realidad, y esto en ocasiones genera inquietud. Y en otros tiempos, pues las autoridades han reprimido, incluso asesinado, a la gente que se atrevió a pensar. Este tipo era un espíritu libre, matemático, poeta, quiso pensar, se atrevió a pensar, se atrevió a lanzar una idea, la infinitud del universo, y fíjense que le costó muy caro, ¿no? Pero bueno, ahí ha quedado su nombre, Giordano Bruno, en la historia, tuvo un final muy trágico, pero su nombre ha quedado ahí, ¿no? Entonces, la conclusión, y con esta diapositiva termino por hoy, para que ustedes se vayan por ahí a esos mundos guayaquileños. A mí me gusta mucho esta diapositiva, se la robé a alguien por ahí, espero que nadie me haga un chequeo de derechos de autor y me sancionen. Es que es muy genial, es una diapositiva muy maravillosa, ¿no? Esta es la conclusión también que podemos llegar con la clase del otro día y la de hoy, ¿no? Y es que la ciencia hiere nuestro orgullo, o sea, nos molesta, nos inquieta, nos causa un dolor en nuestro orgullo, porque, como digo ahí, nos hace ver que somos pequeñitos, que no somos tan especiales. Fíjense en la diapositiva qué maravillosa es. Se ve una especie de fotografía del universo con millones de galaxias, millones de estrellas, millones de planetas, y me encanta el mensaje, ¿no? Es un mensaje dirigido a nosotros, los seres humanos, ¿no? Usted está aquí, cálmese un poco. Es decir, fíjense lo grande que es el universo y lo chiquititos que somos nosotros. Somos una cosita chiquitita, somos un mosquito en medio del universo. Somos un mosquito chiquitito en medio del cosmos. No somos una mierda, somos nada. Somos una cosa insignificante. La ciencia nos enseña, seres humanos, tranquilícense, no se crean tan importantes. Ustedes son inteligentes, han inventado muchas cosas, han inventado el WhatsApp y el GPS y todo lo que quieran, pero ustedes son una cosa chiquitita en medio del universo. No se crean tan especiales. Eso nos lo enseñó Darwin, somos animalitos, y nos lo enseñó Galileo. Somos unas criaturas frágiles que estamos en un planeta muy chiquitito
dando vueltas en un universo muy grande. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Ya termino. El próximo día que vayan ustedes a la playa, aunque estén ahí tomándose una pilsener y estas cosas, cuando estén sentaditos en la playa, hagan un pequeño experimento tonto, pero que es, a mí me gusta contarlo, ¿no? Cuando estén ustedes allí sentaditos en la playa, cojan un puñado de arena, así, un puñadito de arena, con una manito, y con un dedito vayan quitando todo, fíjense en mi mano, ¿no? Cogen el puñadito de arena y luego van limpiando la manita. Van limpiando la manita, la van limpiando, van quitando la arena, la van quitando, y al final la van así, limpiando, para que al final solo quede un granito de arena en su mano. Y yo, el experimento mental que les digo es, cuando tengan ese granito de arena en su mano, contémplenlo, mírenlo fijamente, luego miren a la playa y comparen. Y dense cuenta de que ese granito de arena que hay en la palma de su mano, eso es el planeta Tierra. Y luego compárenlo con la playa que tienen a su alrededor. Y esa playa multiplicada por 10 es el universo. Este experimento es para darse cuenta de lo chiquititos que somos, lo pequeñitos que somos, lo vulnerables que somos. Somos un pequeño trocito de nada en medio del infinito. Comparen ese granito de arena que hay en la palma de su mano con la playa. Somos ese granito de arena. Somos un maldito, maldito granito de arena. Y ese granito de arena en cualquier momento lo vamos a destruir, porque somos así de tontos también, ¿no? Entonces, bueno, ya termino, ¿eh? Fíjense la enseñanza. Y termino con esto. La ciencia. La ciencia, por un lado, nos hace poderosos, porque con la ciencia también potenciamos la tecnología. La ciencia nos permite fabricar cosas increíbles. La ciencia nos hace poderosos con la tecnología. La ciencia nos ayuda a tener una mejor salud con la medicina. La ciencia, por un lado, nos da poder. La ciencia, por un lado, nos da poder. Y es una cosa maravillosa. Pero la paradoja es esta. Al mismo tiempo que nos da poder, la ciencia también nos enseña que somos frágiles, que somos débiles, que somos una cosa chiquitita en medio del universo, que somos un animal demasiado frágil, que en cualquier momento nos cae la enfermedad o la muerte. De alguna manera, la ciencia, por un lado, nos da mucho poder con la tecnología, con los inventos, nos da poder, nos hace sentir fuertes y al mismo tiempo nos enseña que somos muy frágiles, que somos un animalito dando vueltas en medio del cosmos, un cosmos que es tan grande que es que nosotros somos un granito de arena en medio de la playa. ¿Se dan cuenta? Qué extraña es la ciencia. Por un lado, repito la idea ya para terminar. Por un lado, la ciencia nos da poder. Es una cosa extraña. O sea, joder, por un lado me estás dando poder. Gracias a la ciencia yo puedo hacer cosas increíbles. Pero al mismo tiempo que me das poder, al mismo tiempo me estás enseñando que en realidad soy una cosita chiquitita, frágil, débil, en medio de un cosmos grande. O sea, por un lado me das poder y por otro me enseñas que soy un maldito grano de arena en medio del infinito. Bueno, eso es el ser humano. El ser humano es un animal contradictorio, la ciencia también es contradictoria. Por un lado nos da poder, por otro lado nos enseña que somos insignificantes. Así que nada, con esta enseñanza creo que lo voy a dejar aquí. Son ya las 8 menos 5 para ustedes. Entonces, si nadie quiere hacer ningún comentario ni nada parecido, lo voy a dejar aquí por el momento hasta el próximo lunes. Perfecto, chicos. Nada, gracias a los que han asistido a clase. Los que no, pues ya saben que la clase queda grabada y subida a esa carpetita de OneDrive. Así que nada, cualquier cosa me dicen, estamos en contacto.
Nos vemos el lunes. Cuídense, chicos. Que tengan un feliz miércoles. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.